sobre oír la palabra de Dios, oírla, porque eso trae a nosotros, nos aumenta la fe, crecemos en fe al oír la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, toma esa forma de alimento para nuestro espíritu, esa fortaleza, nuestro espíritu se fortalece. Y estábamos viendo de cómo el pueblo, los fariseos, cómo todas los escribas, los maestros de la ley, etcétera, todos los religiosos, ellos habían ya decidido, pero por su propia voluntad, ellos habían decidido cerrar sus oídos, ya no oír lo que Jesucristo decía. Porque miren, el diablo es muy limitado. El diablo no tiene el poder que le damos nosotros. El diablo tiene muchas limitaciones. No nos puede tocar con toda la libertad que él quisiera, más que el que le damos nosotros, las puertas que nosotros le abrimos por donde él puede entrar. Ciertamente él tiene tiene fuerza en nosotros porque él nos conoce muy bien, conoce nuestras debilidades, sabe todo ello, pero el diablo no puede impedir que leamos la Biblia, que nosotros la estemos leyendo. Él no puede impedir que tú te congregues. Él no puede impedirlo. Él no puede impedir que tú vayas a Dios. Ahí tenemos totalmente la libertad. Él te puede decir, sí, te habla la carne y te dice, mira, ¿para qué vas tan a gusto que estás dormido? Es el día que descansas, es esto, es aquello y tantas cosas, ¿no? Mentiras, pero la decisión está en nosotros. La decisión está en nosotros, en poner atención, en escuchar la palabra, en que la palabra entre a nosotros. Ya cuando Jesucristo, en el capítulo 12 de Mateo, ya veíamos la semana pasada que ya ellos habían decidido totalmente no oír lo que estaba diciendo, ya no escucharlo, sino que su actitud era simplemente estar analizando lo que él hablara para ver en qué se equivocaba, en qué decía que no. Él no puede crear nada, no puede inventar nada, sino lo único que puede hacer es divergizar todo, echar mentiras. Y en aquellos tiempos tenían toda la libertad, pero los sacerdotes aquí habían decidido plenamente ellos no escuchar, no oír. Por eso el título de la palabra es: el que tenga oídos para oír, que escuche, que escuche. El diablo, a veces decimos, es que el diablo lo trae. Lo que sí hacemos, le digo, son puertas, y no quiero que se me pase porque es muy importante. Y eso ya está muy comprobado. Cuando unas personas se alejan de Dios, pero que se alejan voluntariamente, y no de que se vayan a otra parte o algo, sino que ya no quieren oír la palabra de Dios. La mayoría de las gentes es porque andan en pecado. Y el Espíritu Santo los derarguye de pecado. No te hace sentir bien, porque casi todo lo que lees es para ti. Es para ti, tratándote de guiar y hacerte ver en lo mal que estás. Entonces no te sientes cómodo, no te sientes cómoda y te alejas, pero voluntariamente.
Y el diablo, pues ahí sí se aprovecha para que lo oigamos a él, y puras cosas sin razón, ¿no? Y estábamos viendo también sobre el oír, sobre el escuchar, cuando se nos habla sobre el dinero, sobre los diezmos. Ciertamente, el diablo, en nuestros enemigos espirituales, ellos no quieren de ninguna manera que haya prosperidad en ti. Y no estoy hablando de una prosperidad de mucho dinero, de ser millonario, como a veces te hablan y te quieren seducir para que tengas todos los deseos que has tenido sobre las cosas materiales, no las cosas espirituales, las cosas materiales. Y te seducen, ¿no? Te seducen como cuando vas y juegas a los casinos. Vas pensando, no, yo voy a entretenerme. No es cierto. Vas queriendo ganar. Pero la verdad que no están hechos así las máquinas ni nada para que tú ganes, sino para que pierdas. Entonces, y veíamos cómo el diezmo, que es lo más atacado por el diablo, porque es la forma en que Dios estableció para que nosotros podamos prosperar, poniendo nuestras semillas que Él nos da, que Él te da, tú los pones y Él los multiplica. El que multiplica tu sementera. Sementera es donde se siembra. Él multiplica y Él trata de decirte, no, mira, el diezmo es del Viejo Testamento. No, el diezmo ya existía. No, Israel, los hebreos no estaban todavía. Apenas estaba formándolo su pueblo a través de un caldeo que era Abraham. Apenas. Y cuando se encuentra con Jesucristo, vimos la semana pasada, después de venir y Dios haberle dado una gran victoria sobre unos reyes enemigos que habían saqueado los pueblos, que venían saqueando, y que se habían llevado a su sobrino Lot como esclavo. Entonces, él fue y Dios, de una forma maravillosa, destruyó a todos esos reyes y se trajo el botín. Y tuvo dos enfrentamientos, tenía dos decisiones. Una con el rey de Sodoma, que ya sabemos qué es lo que representa Sodoma, Gomorra, Sodoma y Gomorra, pueblos aledaños. Que representan el mal, y él llega y le dice, dame las almas, entrégame las almas, y quédate con todo el dinero. El dinero no me interesa, me interesan las almas. Y por el otro lado, poquito antes había tenido un encuentro con el rey Melquisedec, que se menciona mucho en la Biblia, y que es un prototipo de Jesucristo, y llega y le ofrece pan y vino. ¿Qué es? La comunión a través de Jesucristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, que lo celebramos nosotros todos los domingos. Y Él, como respuesta a eso, le entrega los diezmos de todo lo que Él tenía, le entrega los diezmos, como una reverencia al Dios vivo, dándole el lugar espiritualmente a Dios, no porque fuera dinero, no porque fueran joyas, no porque fuera oro, no porque fuera de valor material, no, sino acuérdate que la Biblia es un libro espiritual, y a partir de ahí es como lo debemos de leer, del punto de vista espiritual. Es cierto,
Y vemos, es cierto, aquí están escritas muchas mentiras. Mentiras, Abraham echó mentiras. Cuando cuando llegó a Egipto y le dijo, Sara, di que eres mi hermana, porque Sara estaba rejuveneciendo. Ya después de la promesa ella va rejuveneciendo y tenía cerca de 100 años, pero estaba muy bonita. Y dice, no me vayan a matar, dijo Abraham, y para quedarse con ella. Entonces echó una mentira y está escrita la mentira. Pero no hay ninguna. Dios, no, si hay algo imposible para Dios, dice la palabra, que Él mienta. Que Él mienta. Y es que la Biblia, tú ves, todos sus héroes nos los muestra tal y como son. No les esconde nada. Si tú lees la historia de nuestros héroes de independencia, de todos, eran hombres como nosotros y cometían barbaridades tremendas. Y en todo el mundo, todos sus héroes están retocados y no hablan verdaderamente sobre cómo fueron ellos, sino que al contrario, le adjudican cosas que no son ciertas, pero para tener un héroe. Pero los héroes de Israel, y nuestros héroes espirituales, nuestros héroes de la Biblia, están escritos tal como eran, con sus debilidades, con sus fortalezas. ¿Para qué? Para que nos podamos identificar con ellos. Para que los podamos ver y tú te identifiques y tú veas que si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y aprendamos, y lo más importante es que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Entonces, vamos a continuar ahora con unos puntos, no tanto secretos, sino puntos, unos claves, o no sé cómo le podamos decir, para atraer nuestras bendiciones. Podríamos decir cómo atraer nuestras bendiciones, porque hay muchas maneras, ¿no? Pero la manera más poderosa y que nos los da es escuchando, oyendo la palabra de Dios. Pero en un pasado imperfecto, que es estar escuchando, no nomás escuchar. Y la palabra que se utiliza aquí en la Biblia es que la palabra hebrea, acuérdate que el Viejo Testamento siempre nos vamos a ir a referir su traducción en hebreo, al hebreo, y en el Nuevo Testamento va a ser al griego. Entonces la palabra, para que no se ponen de acuerdo los traductores sobre cómo traducirlo, es Shema, S-H, así como se, E-M-A, Shema. Hay en YouTube, ahí le pones Shema Israel, es una oración. Por lo general, las canciones hebreas son oraciones a Dios cantadas, como los salmos, que tanto nos referimos a ellos, son canciones que se le hacían a Dios. Entonces, no le encuentran la traducción exacta, pero la palabra
Shema es oye, oye, y Shema es, uno la traducen atentamente, escucha, óiganme, atentamente, otras traducciones, diligentemente, otros escucha fielmente, que viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces en Isaías 55:2 nos dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y mira, y aquí la revelación de esto dice, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? No está hablando del pan de alimento, de un virote, ¿no? No, está hablando de algo espiritual, de Dios. Y vuestro trabajo, ahora sí va lo carnal, en lo que no sacia. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que te va a saciar es la palabra de Dios. Y luego dice, oídme atentamente, te dice. Ahí está Shema en el hebreo. Y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Aquí ya es oíd, es Shema, y vivirá vuestra alma. Entonces en el 2, oíd atentamente, y la promesa que te da de bendición es, en esta parte, Isaías, que tu alma se va a deleitar en abundancia, grandemente. Eso quiere decir cuando le pone grosura, en abundancia, grandemente, mucho. Entonces, la clave para atraer bendiciones no es como pensamos nosotros, y muchos lo hacemos, es hacer sacrificios, es, no sé, irte de rodillas tantas cuadras, subir el Everest, hacer cosas, obras. No, las bendiciones las vamos a traer no haciendo nada. Porque ahorita que estamos leyendo el Viejo Testamento, eso nos debemos de ver nosotros, entenderlo que ahora en el Nuevo Testamento, en el pacto que estamos ahora nosotros, ya las cosas de la carne han quedado a un lado. Las cosas de la carne ya no. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Y nosotros ya no tenemos que cumplir con la ley y los mandamientos. Pero no por eso los vas a violar. No por eso los vas a dejar de conocer. Tienen que estar en nosotros y ser obediente a ellos. Pero ya no obedecerlos para obtener la salvación, para obtener el agrado de Dios, sino que ahora cumplimos con los mandamientos como una respuesta, igual que Abraham con Melquisedec, como una respuesta hacia Dios que sale dentro de ti. Ahorita que se hablaba sobre la alegría. La diferencia entre alegría y gozo es, la alegría es algo externo.
tú andas contento, andas contenta, pero por algo externo. Si te dicen que te ganaste un premio, pues te pone muy contenta, te pone muy contento. Si te dicen, es más, si te dicen, oye, qué bien te ves, qué bien te queda esa ropa o algo, o ese peinado o lo que sea, pues te agrada. Algo externo. Y ando muy contento, ¿por qué? Porque ya te pagaron y te subieron el sueldo. Algo externo, algo externo. Y el gozo es algo interno, es algo del alma, del espíritu, pero algo interno que no depende ya de las cosas externas. Las cosas externas pueden estar muy mal. Puedes haber perdido, suponiendo el trabajo, o no te pagaron lo que tú esperabas, o se te perdió el dinero, o lo que sea. O tener un mal día, como el día malo que dice que todos pasamos por esos días, que desde que amanecemos decimos, ay, me debía haber quedado acostado, ¿no? O acostada. Todos pasamos por eso, pero el gozo de Dios está presente en ti. Esa es la diferencia, que no depende de las cosas externas, sino que el gozo de Dios es algo que viene de nosotros. Y el diezmo es lo mismo. Eso debemos de comprender, que el diezmo es lo mismo, no es por cosas externas, no es por la promesa que tú obtienes al dar lo que ahí está, la promesa, porque Dios, si algo es imposible para Él, es que Él mienta, y Él no va a mentir, Él lo que ha dicho, ahí está. Y esa es una forma de cómo mucha gente, a pesar de no comulgar en el cristianismo y diezman, obtienen todas esas. Porque la característica de todos esos beneficios, porque la característica de Dios es dar. Dios siempre da. Y esas personas forman fideicomisos, forman muchas cosas, son muy dadores, pero porque saben que dando, obtienen. Independientemente de lo que están profesando espiritualmente, de su religión. Entonces, es algo parecido eso de los diezmos, de las bendiciones que nos da el estar dando. Ya no es en la actualidad para nosotros, no es que tengas que darlo porque quiero eso. No, es algo que tú sale de ti y tú estás viendo al Dios vivo, que está vivo, que no le estás dando a un Dios que está muerto, a un Dios que no oye, sino que tú lo estás dando para que la obra de Dios vaya caminando, vaya caminando. Entonces, vamos a continuar viendo donde se encuentra la palabra Shema, Shema. Escucha atentamente, diligentemente, como ya vimos un punto con Isaías, que cuando oímos atentamente, nuestra alma se va a deleitar. Ahora veamos Éxodo 15. Apúrate. Éxodo 15. Entonces aquí en Éxodo 15 es la primera vez en que Dios se está revelando como Jehová Rafa. Yo soy el Señor, tu sanador, como tu Dios que te sana. Iban saliendo en este momento de Egipto, ya habían pasado el Mar Rojo, se encontraban frente a las aguas de Mara, aguas amargas, envenenadas, y le dicen el 26, 15-26,
Y le dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Recuerda la diferencia entre el nuevo pacto y el pacto de nosotros. Ahora, en aquellos tiempos, como te digo, estaba la ley y a través de la ley tú tenías que cumplir la ley y todos sus mandamientos. Y ahora nosotros estamos en la gracia, donde reconocemos que no lo merecemos, pero que Dios nos lo da. Y no te estoy diciendo que a los mandamientos y todos sus estatutos no, sino que ahora nosotros oímos atentamente la voz de Dios, porque es nuestro Dios, porque es una reacción a Él. Y es donde se encuentra la palabra Shema, Shema. Y les está dando aquí como bendición que Él es el que nos sana, el que nos sana. Pero Él nos sana porque estamos oyendo su voz atentamente. Estamos, y no una vez, sino varias veces. Y vamos a Éxodo 15, porque es lo que quiere también decir Shema, Shema, sino estar oyendo repetidamente. Por eso mucha gente dice, ay, si yo fui al congreso de este pastor o este maestro o fulana persona que es muy ungida en la sanidad, y oí, estuve ahí, pasé y no sané. Multitudes sí sanaron, pero él no. Pero es que nomás escuchaste. Tienes que estar escuchando. Y Dios nos da la sanidad. Entonces, el 15:26 se repite, y si oyeres atentamente, o sea, Shema, atentamente la voz de Jehová tu Dios, y te vuelve a decir, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto aquí nosotros ya, lo que sigue después, te repito, que debemos de entenderlo muy bien, porque lo que entiendes es lo que crees y es lo que vives. No es que tengas que hacer todo eso, sino que andar casi volando, ¿no?, sobre el suelo. Jesucristo ya nos da eso por gracia. Ya Él nos entrega todo eso. En Lucas 5:15. ¿Dónde andas, Lucas? Que las letritas estas están bien chiquitas. Aquí, anda para acá. Sí. Aquí ando con las letritas. Aquí estoy. Dice, pero su fama, o sea, la de Jesucristo, ¿no?, se extendía más y más, y se reunía mucha gente. En otras traducciones dice, y se reunía muchas multitudes, haciendo ver
que se reunían miles de gentes para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Aquí la original en griego, para oírle atentamente. Entonces, y se reunía mucha gente para oírle, Shema, Shema, y para que les sanase de sus enfermedades. Imagínate, miles de gentes, decenas de miles de gentes que se reunían para estar oyéndolo, para que sus enfermedades sanasen. Y aconteció un día, dice el 17, que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y Jerusalén. Imagínate cuánta gente. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Para sanar. Y ahorita él no está limitado. No ha limitado su poder para sanar, para estarnos sanando. Si quieres ser sanado, si nosotros queremos ser sanados, veíamos la semana pasada que tener comunión con Él a través de su cuerpo y de su sangre, o sea, a través del pan y del vino, eso nos trae sanidad a nuestro cuerpo, porque Jesucristo entra dentro de nosotros. La mejor forma de podernos apropiar de Él, de su sanidad, y lo que estamos viendo ahorita de Chema, si quieres ser sanado, no solo pide que oren por ti, que es muy bueno, que es muy bueno, pero a veces nosotros, ya cristianos maduros, nos acercamos con alguien para que ore por nosotros, y es muy bueno y lo debemos de hacer, porque dice la palabra que lo hagamos también, que vayamos con los ancianos de la iglesia y oren por nosotros, pero también estar nosotros leyendo, buscando todo lo que habla la palabra de Dios sobre la sanidad, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, o sea, repetidamente, constantemente. No viene la sanidad a nosotros de un momento a otro, no viene la fe a nosotros de un momento a otro. Y ya nuestra fe ya está madura, está grande, ha aumentado. No, sino que tenemos nosotros que perseverar en la palabra de Dios y estar leyendo. En el siguiente capítulo, en Lucas 6:2, 17 al 18, le dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, aquí dice mucha multitud, en otra traducción, de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, y que había venido para oírle, había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Pero, como vamos a ver ahorita, no nomás oyéndole a Él, oyendo la palabra de Dios, nuestra fe crece, pero si no creemos en Él, pues no nos sana. Por eso cuando Jesucristo pasó por su tierra, Él se maravilló
de cómo tan poquita gente que sanó, de la incredulidad. Y él dijo que verdaderamente, dice, nadie es profeta en su propia tierra, porque él lo conocían desde pequeño y no creían en él. Muy poca gente creía en él. Pero aquí lo normal era que la gente viniera en multitudes a cada momento y de todas partes. Cuando lo fueron a que habían mandado los fariseos, los escribas y todos, habían mandado a la guardia del templo, ya al final lo veíamos anteriormente, que los mandaron a que lo apresaran y lo trajeran ante ellos. Pero al rato llegaron y no traían a nadie, no lo agarraron. Y les preguntaron, ¿pero por qué no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese tal Jesús? Ay, dice, habla tan bonito, dice. Habla tan bonito y con tanto poder, dice, que no lo quisieron detener. O sea, por eso la gente lo buscaba. Por eso la gente lo buscaba. Porque iban a oír y sabían ellos que oyendo, eran sanados. Unos cuantos, no. Todos eran sanados. Y esa es otra de nuestras bendiciones que tenemos. Que nosotros estamos oyendo la palabra de Dios nos está bendiciendo, y si nosotros estamos enfermos, nuestra fe va creciendo, vamos creyendo en Él, que Él es nuestro sanador, que Él nos sana. Y te repito, el enemigo no puede impedir que tú vayas a la fuente de tu sanidad. Y no porque estemos aquí nosotros en la iglesia, que seamos nosotros. Es Dios. Es muy diferente que tú oigas una predicación por internet a que estés aquí. Este es un edificio, pero cuando nosotros entramos, se convierte en la iglesia de Dios. Pero porque nosotros estamos. Nosotros nos vamos y es un edificio vacío. Se queda aquí totalmente nada más. Pero dice, oye, ahí está la iglesia, ahí está Dios. Y pasan y se perciban. No, eso no es. Entonces nosotros estamos escuchando constantemente, y nuestra fe va aumentando. Veamos ahora en Hechos 14. ¿Contás 14? Aquí estás. En Hechos 14, del 8 al 10. Y cierto hombre, fíjate, de Listra, estaba sentado, estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había sanado. Había andado, había caminado. Aquí estaba Pablo predicando, y estaba este hombre, y él terminaba de predicar y volvía, se iban unos y volvían otros, y él estaba ahí, permanecía él ahí. Dice en el 9, oyó hablar a Pablo, el cual, o sea, Pablo, fijando sus ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, o sea, él al estar
este hombre, él al estar allí, su fe fue creciendo. Y luego él, en determinado momento, lo ve, fija sus ojos en él, y Pablo ve esa fe que había crecido en él para ser sanado. Entonces le gritó, dijo en el 10, a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Nada más le dijo eso. Y él saltó y anduvo. Pues yo creo que si cuando nosotros, alguna persona, alguno de mis pacientes les pongo un yeso ya por unas 8 o 10 semanas, la pierna tiene que caminar poco a poquito, porque los músculos se comen, se debilitan. Ahora imagínate este hombre, al nunca haber caminado, sus piernas deben de haber estado muy débiles, y todo lo que debe de haber sentido, comenzó a sentir, yo me imagino que sus piernas se comenzaron a agarrar fuerza, comenzar a hacerse fuertes, sus huesos, sus músculos, sus nervios, todo, que cuando Pablo lo vio, dijo, tiene fe para ser sanado, y lo que tengo que hacer, le debe haber dicho Dios, da la orden para que sane, y le grita, levántate, y él se levanta, se pone en 2 pies y comienza a caminar. Y fíjate cómo este hombre, él solo, se lleva toda la sanidad en todo el capítulo. Este hombre nomás se habló de él que sería sanado. Entonces, él oyendo, porque la palabra aquí de oír era chema, que en griego no le da mucha traducción, pero que si lo viéramos nosotros en hebreo así sería, pero en griego también oyó diligentemente o atentamente hablar a Pablo. O sea que él estaba viendo a Pablo, viéndolo, todo lo que él predicaba, hasta cuando su fe fue suficiente para ser sanado. Y nosotros ahorita, si no tienes la fe suficiente para ser sanado, te sientes débil, crees que no crees que con tu oración, sí está bien acercarte a la iglesia, acercarte con alguien para que alguien ore por ti. Pero recuerda, en la actualidad todos tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Todos los que realmente hemos recibido a Jesucristo, que Él está con nosotros. Entonces, solo se menciona este cojo en esta parte. Él fue el que fue sanado, pero fue el que estuvo cultivando su sanidad. Entonces, él seguía a Pablo predicando. Él estaba escuchando todo eso. Entonces, nuestra sanidad viene si nosotros escuchamos con diligencia, atentamente, la palabra de Dios. Vayamos de nuevo al Antiguo Testamento, donde se menciona mucho Shema, la palabra hebrea Shema, Deuteronomio 11. Aquí estamos, 11:13. 11:13. Si obedecieras, aquí te dice Shema, si obedecieres cuidadosamente
a mis mandamientos que te prescribo hoy. O sea, la palabra clave aquí es si obedecieres, si obedeceres. Y ahí le dice una serie de bendiciones, una tras otra. Te daré hierba en tu campo para tus ganados. Nadie, bueno, tantas cosas muy hermosas. Y en el 21 dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros días tan numerosos sobre la tierra. En la traducción directa de la Biblia, es como termina aquí al final, como los días de los cielos sobre la tierra. O sea, como los días de Dios sobre tu vida. Y ahora nosotros, pues antes venía el Espíritu Santo sobre un profeta de vez en cuando, pero ahora Él constantemente está en nuestra vida. Él está en nuestra vida. Y el estar escuchando la voz de Dios, estar oyendo atentamente, diligentemente la palabra de Dios, o sea, con atención, nos trae todas estas bendiciones. Y nuestros días van a ser benditos. Es el día en que todo te va a salir bien. Es el día en que vamos a gozar. No va a haber problemas. Son días que vamos a andar en paz, tranquilos. Esa es la bendición que Él nos da. Y más todavía, ¿no? Y en el 28:15, aquí estás. Y vuelve otra vez, bendiciones de la obediencia es el título. 28:1 dice, acontecerá que si Shema, la voz de Jehová tu Dios, que si oyes atentamente, la voz de Jehová tu Dios, y viene lo mismo, ¿no? Para guardar sus mandamientos, etcétera, etcétera. Te los da a todos. Todos estos mandamientos son de nosotros si escuchamos diligentemente, atentamente, fielmente. No como decíamos la semana pasada, no que lo que estás escuchando te entre por un oído y te salga por otro. No, sino que pongas atención, que tu espíritu esté abierto, que el Espíritu Santo esté grabando en nuestro espíritu lo que estamos oyendo. Entonces, lo que hacen referencia aquí es que estemos escuchando, no una sola vez, sino constantemente. Porque la palabra, si tú la dejas y no la sigues cultivando, no sigues cultivando tu fe, tu palabra desaparece, se quita, te la roba. Lo veíamos la semana pasada. Se enfría. Y yo me sorprendo qué tan rápido nos enfriamos. ¿Cuánto tardamos en calentarnos? Y es que, mira, en toda la semana, pues la mayoría es 1 hora de escuchar la palabra de Dios. Y a veces tú buscas lugares donde que el mensaje son 20 minutos, 15 minutos. Y eso lo hacen como mercadotecnia. Porque yo cuando era joven, era niño, y que iba a la iglesia, pues yo buscaba y que te dijeran en qué iglesia, pues el padre o el sacerdote hablaba más poquito. Y yo decía,
Ya cuando decía que vayan en paz, la reunión ha terminado. Ay, ¿qué sabes? Yo no escuchaba atentamente, ni me acuerdo ni al caso que decían. Y ahorita digo, queriendo hacer eso, de bajarle el tiempo de predicación, pero decimos, es el tiempo que tenemos nada más. Es como decía al final, alabar al Señor. Ay, digo, le voy a decir de pues poner que sea algo cortito o no hacerlo. Ya adoramos cuando empezamos. Pero mira, mucha de la gente gran parte de la iglesia, ya llega tarde en la alabanza y no han adorado. Entonces es su adoración que van a tener en ese momento. Entonces nosotros, pues, a orar, a alabar, unos 3, 4 minutos, 5, lo que sea, al Señor, que es para nuestra bendición. Y para terminar, hay una parte que trae mucha confusión, porque lo sacan de contexto. Se saca de contexto, donde Santiago dice, no ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y esto que dice, es como haciendo menos el que tú oigas la palabra, sino que lo más importante son las obras, que tú hagas cosas. Y no es correcto, porque lo sacamos de contexto. Porque dice aquí que no seamos como las personas que en Santiago 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Y se va y se les olvida, ¿no? Porque él se considera a sí mismo, o sea, se va y luego se olvida de quién era. Ya se te olvida cómo ibas vestido, cómo ibas peinado, etcétera, etcétera. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, o sea, no está hablando de la ley de Moisés, ni de la ley de los 10 mandamientos, mas el que mira, el que oye atentamente la gracia, o sea, la ley de la libertad, y persevera en ello, y ya lo recalca, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Fíjate qué importante aquí. El que tú, volteando los papeles, el que tú hagas, o sea, las obras, no te van a dar alimento espiritual. Son obras. Es como Marta y María. Una era andar trabajando cuando estaba Jesucristo en su casa. Y María sentada a los pies de Jesucristo, oyendo lo que Jesucristo decía. Y le dice, Señor, no te dan cara que mira qué tanto trabajo hay para darle de comer a todos ustedes, etcétera, etcétera. Y María, que debería de estarme ayudando, ahí nomás está escuchando lo que dices. Dile que me ayude. Marta le dice, tan afanada. Ella escogió la mejor parte. No quiere decir que la otra no sirva. Mira, lo que está haciendo no importa. No, es bueno. Pero es un fruto de oír. Entonces ella escuchó, agarró la mejor parte y no se lo voy a quitar. No se lo voy a quitar. Entonces, aquí el escuchar la palabra de Dios es la forma de cómo te alimentas y tu fe crece, aumenta tu fe.
le vas creyendo más a Dios. Y comienzan a hacer entonces los cambios en tu vida. Entonces comienzas a ser hacedor, porque es un fruto. El árbol es escuchar la palabra de Dios y el fruto es hacerla. Por eso debemos ser oidores, pero no nada más, tiene que haber un fruto. Hacer hacedores, ponerlo en práctica, hacer las cosas. Santiago era mucho de no las obras, sino que las obras tienen que acompañar a lo que dices, a lo que oyes y a lo que hablas. Por eso le dices, si tú ves a alguien en necesidad, no le digas que Dios, ve en paz, que Dios te bendiga, sino que tú teniendo que darle, tú dale lo que tenga necesidad. Si necesita alimento, dale alimento. No nomás dile que Dios te bendiga, que está muy bonito. Que te vaya muy bien y que encuentres mucho trabajo muy bueno. Y que te presten dinero y tú tienes con qué darle para una torta o algo. Tú dale lo que tiene. O sea, no nada más estar llenando tu fe, sino también ser hacedor. Porque yo les voy a demostrar la fe, dice, por obras. O sea, yo le voy a mostrar el árbol por los frutos. Y mucha gente se equivoca, dice, no, él habla que tú me quieres enseñar tu fe por lo que hablas, por lo que dices. Pues yo te voy a enseñar por las obras, la fe que tengo. O sea, yo te voy a enseñar cuál es el árbol por los frutos que tiene. Y ahora sí, para terminar, les quiero estos versículos que respaldan lo que les estoy diciendo. En Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley? Acuérdate que les está hablando a los judíos que se habían creído en Jesucristo. Esto quiero saber, como dicen, a ver, quiero saber esto. Si vosotros recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe, o por el oír creyendo. Y continúa 3:3. Tan necios son, o sea, regañándolos, ¿no? Habiendo comenzado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ahora vais a acabar con la carne. Las obras son de la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. El 5, y por último, aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Bueno, vamos, pásale lo de la alabanza, Lidia, y entonces nosotros debemos de seguir escuchando las pláticas, poner atención en lo que estás oyendo, para que nuestra fe crezca, se haga grande, para que nuestra fe vaya aumentando, y tengamos todas estas bendiciones. No se confundan. En el viejo pacto, el pacto que tenía Dios con el pueblo, eran de que debían de obedecer los mandamientos, que el único que los obedeció todos fue Jesucristo, fue Él nada más, y Él los obedeció por nosotros. Ahora, nosotros, el obedecer los mandatos de Dios son dos nada más.
Dice, todo se va a reducir en esto. Todo se va a reducir en esto. En que améis a Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas, y que os améis unos a otros. Obedeciendo esos dos, ya. Porque son los pilares de todo lo demás. Vamos a ponernos de pie. Préndele ahí.